Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Estamos acá en un Facebook Live para Mundo Empleo y hoy me acompaña Patricia Martínez. Ella es supervisora de consultoría de PwC y estamos acá para hablar sobre un tema que a lo mejor usted ahorita va a ir a una entrevista de trabajo o usted ya ha ido y entonces puede afinar por qué no lo logra, no es exitoso. Bueno, bienvenida Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, buenas tardes. Los que nos están viendo y oyendo en este momento, hay demasiados factores que entran en juego a la hora de asistir a una entrevista laboral y que esa sea exitosa o que no lo sea. Como punto número 1, yo podría recomendar ser honestos y transparentes. Nosotros sabemos y conocemos nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, y he visto a través de más o menos 17 años de experiencia trabajando en esto que la gente confunde hacer su mejor esfuerzo con ir a dar una imagen que no es necesariamente. Los entrevistadores que sí están capacitados o que sí estén capacitados para poder detectar estas cosas, nos damos cuenta. Y nos damos cuenta cuando las personas están tratando de vender y sobrevender una idea, un logro o una imagen que no necesariamente es. Lo mejor es ser honestos, ser transparentes como punto número 1. Como punto número 2, yo recomendaría hacer bien la tarea. La gente cree que con solo leer tips, comentarios, cosas que dice la gente en las redes o en internet ya es suficiente para prepararse y no es así. He recibido, por ejemplo, gente que no tiene la menor idea de qué hace el lugar donde yo trabajo. No se toma el tiempo para ponerle carita o ponerle rostro al entrevistador. Eso automáticamente baja el nivel de ansiedad de una persona. Cuando uno sabe y le pone cara a ese rostro con quien va a conversar, el cerebro y la biología funciona de esa forma. Cuando uno va a entrevistar para una empresa cliente, por ejemplo, que es el giro de negocio donde yo me ubico, y les ha dicho cuál es la empresa y uno empieza a hacer preguntas sobre, ligadas más bien al tema de la posición, uno se da cuenta que la gente ni siquiera ha leído el sitio web de la empresa, ¿verdad? Es muy difícil entonces que las respuestas puedan ir atinadas o convencer a que es un muy buen candidato para esa posición, si ni siquiera pudo haber sido suficientemente recursivo para poderse preparar bien para desempeñarse en la entrevista. ¿Qué tengo que saber yo de la empresa? Misión, visión, ¿qué tan allá tengo que leer, verdad? Además de buscar en la web. Sí, tenemos la gran ventaja que estamos en una era digital, donde el acceso a la información es de un solo clic, ¿verdad? Yo diría que no hay que desestimar ninguna fuente de información, desde sitio web, redes sociales, el LinkedIn de la compañía, buscar sobre las personas que van a entrevistar o que participan o que ya trabajan en esa compañía, hablar con gente que tratar, ¿verdad? De hablar con gente que trabaja ahí o que ha pasado por ahí, les sirve mucho de input para saber realmente temas importantes, además de lo que está escrito en internet, ¿verdad? Cultura, temas de rotación, temas de estilos de liderazgo. La gente, el boca a boca, da mucha información a veces que no está escrita en ningún lugar. Por supuesto que es importante saber los objetivos, la misión, la visión, la estrategia, marcas, productos, líneas de servicio, que generalmente sí está ahí. Pero lo que no está ahí y que nos puede servir muchísimo de información es de investigar, de boca a boca y con las personas. Perfecto. En el caso de querer saber el nombre del director general, eso sí lo tengo que llevar así, aprendido, o sea, haber investigado la empresa y apuntado en un papel, y el director general es tal, o qué son esos puestos que yo no puedo decir en una entrevista, no sé quién es. No en todas las entrevistas te van a preguntar específicamente, ¿conoce el nombre de fulano o la posición de tal persona? Pero hay que estar prevenidos, ¿verdad? Es mejor saber. Y si lo preguntan, poder contestar, a obviarlo y no saber, y de casualidad lo preguntan, no poderla responder. Dependiendo de el nivel de la posición al que uno vaya a ostentar, así debería ser la relación del nivel de conocimiento. Es decir, si yo voy a una posición de primera línea o de entrada, no necesariamente uno debería pensar o suponer que esa persona tenga que conocer toda la organización. Pero hay muchos organigramas que están públicos, por ejemplo, en el sitio.
Si yo hice mi investigación, podría darme una idea de repente de las personas que conforman esa organización. Ahora, el foco no es, y la diferencia no va a ser, en un desempeño de una entrevista, que yo me sepa el nombre. La diferencia va a ser la evidencia de que yo me tomé el trabajo de investigar y de hacer bien mi tarea para estar preparado para una entrevista. Esa es la idea, digamos, de saber con quién. Y el consejo de ponerle cara al entrevistador es porque ya hay estudios que lo respaldan, que eso automáticamente baja el nivel de ansiedad en una persona. Correcto. Esa es una de las preguntas que también traía. ¿Cómo hago yo para bajar ese nivel de ansiedad? Bueno, tal vez, en la primer llamada que me hacen, que usted está citado para ir a una entrevista de trabajo, ¿qué tengo que preguntar en esa primer llamada? Porque también esa llamada me va a dar información, ¿verdad? Útil. Por supuesto. Hay aspectos claves, ¿verdad? Si es para una posición específica, sería bueno que preguntaran sobre el perfil, si pueden tener acceso a la descripción del puesto, ¿verdad? Y solicitarlo. De repente no toda la información está en un anuncio o en la llamada, entonces solicitarlo primero. Segundo, la ubicación, de dónde sería la entrevista. Hay mucha gente que lo asume o no lo pregunta y ha tenido trabas en el trayecto al llegar al momento de la entrevista. Yo no aconsejo en esa primera llamada que desde el candidato se aborde el tema de dineros. Hay generalmente algunas preguntas de plata, de expectativas, de salarios, puede ser en la primera llamada, puede ser más adelante en el proceso, pero que no salga del candidato o de la persona que se está postulando. Se ve mal esto. Creo que si lo ponemos en una balanza de positivo y negativo, es más negativo que positivo. ¿Qué positivo te puede traer? Tener un número, tener un dato que no necesariamente va a ser al final de repente la negociación o lo que te pueden ofrecer. El preguntarlo, a uno lo que le evidencia es, y sabemos que estamos desdichadamente en un tema de desempleo alto, ¿verdad? En este momento, pero lo que evidencia es un nivel de desesperación, ¿verdad? Por el tema de conseguir un trabajo, que lo entendemos, pero no es el momento de evidenciarlo, o que lo que nos interesa a la posición es la plata. Exacto. Hay una operación arroz y frijoles, hay que comer, eso yo lo entiendo, pero no podemos desde una primera entrada hacer parecer que lo único que nos interesa de esa posición es el pago, porque hay mucho en medio y tiene que correr todo un proceso para usted demostrar que es el candidato ideal para que le paguen ese salario. Sí, además de que podría ser que el reclutador esté pensando, no va a venir a la entrevista si le doy una cifra muy baja, o verdad, también eso puede jugar ahí. ¿Qué errores son los más frecuentes que comete una persona que está en una entrevista de trabajo? Bueno, además de no investigar, ¿verdad? Que ya estábamos hablando de eso. Está claro. ¿Cuáles otros? Creo que hay una línea muy delgada, una línea gris, entre dominar el nerviosismo y el exceso de confianza. ¿Okay? La mayoría de las personas trabajan el nerviosismo de la forma en que puedan trabajarlo para disminuirlo con un tecito, haciendo la tarea, investigando, poniéndole cara al entrevistador, ya se bajó el nivel de nerviosismo, pero pasa la línea gris y se muestra en la entrevista excesivamente confiado. Y cuando está excesivamente confiado, comete errores de omisión en las respuestas o asume que el entrevistador tiene que saber que es el buen candidato o el mejor candidato. Y no demostrarlo. Y no lo demuestra. Y te dicen cosas como, soy el mejor candidato que usted puede tener. Porque son consejos que se leen en internet, de hecho. Después de mí no va a entrevistar a otro candidato mejor. O yo estoy seguro o segura que soy la candidata para el puesto. Muy bien, evidenciar el tema de seguridad en sí mismo, pero tampoco es el foro, ese momento no es el foro para ese exceso de confianza que si uno no lo sabe manejar y no sabe traer de vuelta, ¿verdad?, a esa persona en ese momento de ego un poco disparado, puede afectar la entrevista, puede afectar una imagen en una entrevista. ¿Cómo garantizo entonces, cómo demuestro la seguridad? Ya, entonces no digo ninguna de esas tres frases, ¿verdad?, que más bien va a ser que sea chocante. Pero entonces, ¿cómo demuestro la seguridad ante un entrevistador? Siguiendo los puntos anteriores, ¿verdad? De investigar, hacer la tarea, eso baja la ansiedad, uno se conoce, uno sabe cuando se pone nerviosito para estos temas,
Nada cuesta tomarse un tecito de tilo, hacer ejercicios de respiración desde lo más básico. Somos seres humanos y esas cosas hay que trabajarlas. Nada que vaya a adormecer, ¿verdad? La persona en la entrevista, pero si uno sabe que es una persona que tiende a ponerse demasiado nervioso, ya tiene que saber de previo cómo poder dosificar, ¿verdad? Ese tema de nerviosismo. La preparación definitivamente automáticamente baja ese nivel. Conocerse a sí mismo y ser honesto definitivamente baja ese nivel. Creería que básicamente. Okay. ¿Cuáles preguntas podrían ser claves, ¿verdad?, a la hora de estar enfrentando un proceso de entrevista laboral? Tal vez se me ocurre, ¿verdad? ¿Por qué quiere usted trabajar en esta empresa? Eso, ¿cómo se le recomienda a una persona contestar esto? Claro, y ve qué pregunta más interesante, porque si una persona no hace la tarea, ¿cómo va a contestar? ¿Por qué quisiera trabajar para esta organización o para esta empresa? Entonces, la mejor forma de contestarla es habiendo investigado sobre la empresa y haber hecho un análisis previo, porque cada entrevista laboral tiene que tener un análisis previo. Uno no se puede ir con la misma receta a todas las entrevistas. Entonces, con el análisis previo, yo ya tuve que haber hecho alguna asociación de mis fortalezas, de mis logros, de mis competencias, de las virtudes y los aportes que yo puedo hacer a esa organización. Al momento de esa pregunta, ¿qué es lo que yo debería entonces de vender? ¿Cómo tal competencia, tal logro, tal experiencia o tal formación académica puede aportarle a esta organización? ¿Verdad? Y de ahí eliminar, sí, por favor, la frase "soy el mejor candidato" para que podamos tener. Esa entonces no, eso se encuentra en internet. Sí. Y no es ¿qué pasa cuando dicen eso? ¿Les resulta así chocante o es la manera en que se dice también? Uno en una entrevista está preparado para observar y para notar todos los lenguajes. El corporal es uno de ellos, ¿verdad? Hay personas que pueden utilizar esa frase verbalmente, pero su cuerpo está diciendo otra cosa. Exacto. Su cuerpo está tenso, su cuerpo está nervioso, entonces se contradice. Ese es un efecto. Otro efecto es que uno lo perciba, no solo por esa frase, sino por algunas otras cosas durante la entrevista en su lenguaje corporal, como exceso de confianza y hasta un poco, casos menos, pero un poco narcisista. Arrogante, sí. con ego un poco inflado. Hay que tener un poquito de cuidado en eso, porque uno en un proceso de selección definitivamente lo que hace es un filtro. Es un filtro. Y siempre hay alguna otra persona aspirando a la posición. Y lo que uno quiere encontrar ahí no es un Superman para el puesto. Lo que uno quiere encontrar ahí es la persona adecuada para el puesto y que tenga un factor diferenciador. Y verlo así. 10 tienen la misma formación, el mismo nivel de idioma, han trabajado de repente la misma cantidad de años. ¿Qué va a ser la diferencia entonces ahí? Lo que usted ha hecho con sus competencias, con sus logros, con sus fortalezas, con temas de actitud, que es muy importante, y cómo usted lo vaya a vender ahí. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre un pool de 10, de 20, de 100 personas. Sí. Estamos hablando de los arrogantes. Ahora, ¿qué pasa en el bando contrario? Una persona muy tímida o también los extrovertidos que no paran de hablar y hablar y hablar y más bien, ¿verdad? Tienen que frenarlo el entrevistador. ¿Qué hacemos con ellos? Durante las entrevistas suelen darse muchos vicios. Esos llaman vicios en la entrevista. Apuntemos a esos dos. Alguien excesivamente nervioso o inseguro, definitivamente ya tiene que conocerse que es así, ¿verdad? Y generalmente cuando uno va a una entrevista de trabajo ya está relativamente grandecito, entonces ya tiene que tener conocimiento previo de uno mismo. Entonces, practiquen con alguien de confianza una entrevista de trabajo. Hay varios modelos, guías, plantillas de entrevista que pueden accesar de gratis en internet. Descárguenla, hagan que los entrevisten, grábense, véanse, empiecen a ver si la cara se le pone rojita, si en tal momento de la entrevista usted se incomodó, si usó excesivamente algún apoyo, ¿verdad? Algún lapicero o algún tema, si toda la entrevista tuvo un lenguaje de paredón, ¿verdad? Con los brazos, por ejemplo, cruzados. Pida realimentación, pida opinión.
Esto es un ejercicio, eso también es una estrategia, la entrevista es una estrategia y como tal tiene que practicarse. La gente generalmente va a lo que salga, correcto, a como me vaya, ¿verdad? Y no lo practica, no lo planea. Vamos a leer aquí algunas de las consultas. ¿Cuál es la forma adecuada de tomar una típica pregunta de cuáles son sus virtudes y defectos? Bueno, a mí no me gusta usar la palabra virtud porque eso tiene más que ver con temas de valores, con temas de personalidad, y se supone que ahora el tema de entrevista tiene que estar... Habilidades. Exacto, directamente ligada con temas de competencias y habilidades que lo faculten para la posición. Una virtud, habría que empezar por qué entienden la gente, el que se entiende por virtud. Yo preferiría hablarlo de competencias desarrolladas o de habilidades que la persona tenga para el puesto. Esto es sencillo de responder si uno, por ejemplo, ya ha tenido otro trabajo anterior y le han hecho evaluaciones del desempeño, le han dado realimentación o alguna otra adicional, o se ha pasado por un proceso de formación formal, valga la redundancia, de colegio, de universidad o de algún instituto técnico, ha tenido referencias de sos bueno en esto, sos bueno en lo otro, referencias formales o referencias informales. Agarremos eso y tratemos de documentar o tener claridad con qué ejemplos yo puedo demostrar que yo soy bueno en esto. Ok, a mí me han dicho que yo soy bueno, o yo me vendo como una fortaleza, el trabajo en equipo. Pero no es solo decirlo, soy bueno en trabajo en equipo, eso no dice nada por sí solo. Tenemos que dar ejemplos de por qué yo soy bueno o buena trabajando en equipo. Por tal proyecto, por tal tema, si fue en la universidad, por tal trabajo que presentamos, si fue un apoyo a alguna empresa con una práctica, dar ejemplos, ¿verdad?, de lo que soy bueno. En lo que no soy tan bueno, ¿verdad?, que a veces lo llaman debilidades, que esa palabra para mí también ya debería estarse erradicando el tema de la entrevista. Sí. Hablemos de un poco áreas de mejora, porque así es como lastima menos, inclusive, ¿verdad?, el término. Y esas áreas de mejora uno también debería tenerlas identificadas desde el autoconocimiento, siendo uno honesto con uno mismo. Uno sabe qué es lo que más le cuesta, ¿verdad?, dónde se desempeña menos o poco menos, y contestar de forma transparente. Yo inclusive sugiero, si hay experiencia laboral, porque aquí también hay que tomar en cuenta que las estrategias son distintas en una entrevista para una persona que tiene experiencia, para otra que no. No se pueden de todas maneras medir con la misma regla. Las estrategias son distintas, pero hablemos de alguien que ya ha tenido tal vez algún tipo de experiencia y le hablan de sus áreas de mejora. Igual, si ya ha tenido experiencia, ha tenido que tener de alguna forma realimentación, formal o informal, de qué es lo que le cuesta más o cuál es lo que tiene que mejorar, ¿verdad? Entonces, hablarlo tal cual. Bueno, y tratar de venderlo en positivo. No latigarse usted mismo en la entrevista y decir cosas como es que soy pésimo para tal cosa, o soy malo para tal cosa, o me cuesta un mundo tal cosa, ¿verdad? Sino ¿cómo lo hablamos? De estrategia de venta. Entonces, bueno, generalmente soy una persona demasiado, con un nivel de desarrollo muy alto en capacidad de análisis. Entonces, eso me dificulta la toma de decisiones, pero ya estoy trabajando en eso. Le damos vuelta al área de mejora, no la estoy dejando de decir, pero es una estrategia de venta y cerrarlo en positivo. Okay, perfecto, siempre decir que estamos anuentes a mejoras. Entonces. Es correcto, y sugiero no contestar con temas de personalidad, porque temas de personalidad primero es muy íntimo, seguro no debería ser motivo de descarte. Y tercero, la personalidad es difícil de cambiar, hay cosas que ya vienen con uno. Si uno enfoca esa respuesta a competencias, por ejemplo, las competencias son comportamientos y los comportamientos se pueden desarrollar, se pueden cambiar. Ok, perfecto. ¿Cómo contestamos la pregunta de por qué finalicé mi último empleo? ¿Por qué me despidieron? ¿Cómo se contesta eso? O sea, si salí mal de la empresa, ¿debo contestar mal? ¿O qué es la sugerencia, la mejor sugerencia en este caso? Sí. Estamos en un país chiquitito, estamos, sí, es la verdad, y agarrándome el consejo número 1, sean honestos y transparentes. Eso no significa que usted tenga que ir a contar con lujos
de señales lo que sucedió. Yo nunca recomiendo, por más que la relación contractual haya sido deteriorada y haya se embocado en un despido, yo no aconsejo hablar mal del empleador anterior, sea cual sea el motivo de la desvinculación, porque eso se ve mal, Yo sí aconsejo mencionar tal cual, si fue una desvinculación o un despido, mencionarlo como tal. Y si fue con responsabilidad patronal, pues mejor con responsabilidad patronal y una salida limpia, una salida tranquila, si fue así. Si fue una salida complicada, yo creería que simplemente habría que mencionar, bueno, la relación laboral terminó, fui despedido, la razón que me dieron fue tal y tal y tal. Generalmente cuando uno ve personas dubitativas, con este tipo de respuestas uno explora un poquito más y es una cascarita de banano, ¿verdad? Y ahí es donde la gente entonces empieza o a ponerse resistente y no contestar y ponerse nerviosa y no querer detalle, entonces uno ya ya sospecha que pasó prende algo. Alertas y uno investiga, ¿verdad? Claro. Con referencias laborales. O si no, se explayan y empiezan a hablar más de la cuenta y empiezan a hablar de repente mal de su antiguo jefe, de su antiguo empleador. Eso bajo ningún contexto se ve bien. Nos pregunta Eliezer Narváez que cuando le preguntan a uno, hábleme un poco de usted, ¿qué tan extenso debo ser? Sí. ¿Y qué tengo que decir y qué no? Aprovechemos. Sí. Generalmente eso es un tipo de entrevista desestructurada y todavía hay muchas personas que entrevistan de esa forma. Yo lo que sugiero es trabajarse una pequeña ruta, una pequeña hoja de protocolo de respuesta, como hacen ustedes con el tema de protocolos, ¿verdad? Me parece a mí. En comunicación, igual, ya hay que tener bien definido cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis logros, muy claros cuáles eran las funciones, muy claro el discurso de las razones de salida o razones de cambio, o sea, ya tengo que conocer, ¿verdad? No memorizar, no recitar una prosa, pero sí tener claridad de que sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? El orden, los años, hay gente que empieza a decir, ay, no me acuerdo, fue en el 92 o en el 93 y así pasa toda la entrevista, ¿verdad? Uno tiene que tener control y seguridad de lo que está diciendo. En esa hoja de ruta, de ese discurso inicial para hábleme de usted, no debería tardar más de 5 minutos. Y en ese protocolo de respuesta usted debería de lograr capturar la atención del entrevistador y englobar los aspectos principales que va a lograr una diferencia en su en usted, digamos, desempeñándose en el puesto. ¿Cuáles? Tiene que hablar de la formación que tiene que hablar de las competencias que tiene, hacer un resumen, ¿verdad? De los años de experiencia que tiene, si no tiene experiencia entonces de la formación y de las competencias, si tenían experiencia, el giro de industria, las áreas de expertise, si tiene alguna certificación importante que vaya a hacer la diferencia entre usted y otro candidato. En inglés hay una táctica, un método que se llama elevator pitch, ¿verdad? Que es el discurso elevador. Entonces ese discurso elevador es lo que tarda al piso 1 al piso 15 y usted tiene que venderse al gerente general que va ahí, ¿verdad? Eso mismo, practique que no le dure más de 3 o 5 minutos ese discurso haciendo un resumen profesional. No se enfoque en historia, no se enfoque en esos primeros 5 minutos de respuesta de hábleme de usted cuando lo dejaron libre, a meter otros elementos distractores que no vayan a generar valor. Cuando usted termina, generalmente, cuando usted termina ese resumen en 5 minutos, el entrevistador tiene que volverle a dar una guía. Y entonces usted le va a preguntar con base en lo que usted dijo, sobre su formación o sobre lo que dijo de experiencia o sobre lo que dijo de competencias. Y usted le va dando continuidad a la entrevista conforme el entrevistador le va dando la pauta. Okay. Preguntan que cómo reaccionar con un entrevistador que no parece que no nota interés, o sea, porque pasa que están escribiendo, están viendo para otro lado, le dicen hábleme de usted y se ponen a hacer otra cosa. ¿Cómo reaccionar con ellos? Hay que partir del hecho en que los entrevistadores también somos seres humanos y como seres humanos también tenemos emociones, también tenemos sensaciones, también el medio ambiente afecta el desempeño, digamos, de una tarea, de una ejecución o una competencia. Al igual que la persona que viene a ser entrevistada, nosotros también tenemos temas, ¿verdad? Temas que atender.
se asume que debe separar el espacio y poner suficiente atención, pero no estamos exentos de que algo esté pasando. De que algo esté pasando en el momento, a nivel interno, a nivel externo, a nivel laboral que esté afectando. No pasa nada y se vale de tener un momento ustedes como entrevistados y preguntar. Nice. Disculpe, necesita que paremos un momento, necesita atender algo. Uno lo puede agradecer porque de repente sí esté pasando algo. Entonces uno se detiene, hace el análisis, agradece y dice, sí, deme un momento, atiende lo que tenga que atender y luego se mete. O no, o es un jaloncito de orejas para el entrevistador como, hey, yo me estoy dando cuenta de que no me está poniendo atención, pero de una manera empática, de una manera decente, porque acordémonos que ahí el entrevistado es el que está siendo evaluado en ese momento. ¿Okay? Entonces es uno el que tiene que tratar de comportarse si ve al entrevistador en esa situación, ¿verdad? No juzgar y no confrontarlo, porque sí, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a algunas otras personas que han llegado conmigo, que me han contado otras entrevistas, por ejemplo, eso en particular no me ha pasado, que las personas, los entrevistados se molestan y confrontan de forma grosera y un tanto pasada de tono, como estamos en la entrevista, ¿verdad? Sí, sí. Hasta golpeando mesa y ese tipo de cosas. Hay que hacerlo con respeto y hay que hacerlo nice. Y no está mal hacerlo entonces. Uno también se puede equivocar. Ok, se puede ganar el jaloncito de orejas, sí. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos no solo un entrevistador, sino un panel? Dice que hay varias personas. ¿A quién vemos? ¿Cómo hacemos? Sí. Es complicado. Es complicado, ahí inmediatamente el nivel de tensión puede subir, así que hay que tratar de prepararse todavía mejor, hacer más profunda la tarea. Ojalá logre investigar y ponerle carita a cada una de las personas que está ahí para bajarle un poquito la ansiedad. Sugiero el contacto visual, ¿verdad? Tratar de tener contacto visual en algún momento con cada uno de los miembros del panel, no centrarse en ninguno, buscar de repente algún apoyo focal, pero no quedarse ahí, ¿verdad? Tal vez un poquito levemente por encima, un poquito levemente por debajo de las caras del panel, como punto de atención, tal vez para recordar algo, para tomar unos segundos para respirar y repensar la respuesta, pero no dejar de verlos a todos, ni concentrarse en uno solo. Okay, perfecto. Escucha activa. Sucede muchísimo en entrevista 1 a 1 o en panel que la persona está tan ansiosa de contar y de venderse, y eso es normal, que no se toma el tiempo para escuchar bien al entrevistador o al panel. Entonces, no ha terminado uno de elaborar la pregunta cuando ya la persona te está respondiendo. El error de no poner atención y de no escuchar activamente es que puedes responder otra cosa que nada que ver, puedes perder la atención del entrevistador, o uno, si no está preparado para volver a meterlo en la entrevista, puede perder en el interés en el candidato. Perfecto. Hablemos sobre vestimenta. ¿Qué se recomienda, verdad, a la hora de ir a una entrevista laboral? Porque, bueno, también es diferenciar si es una entrevista de estas que se dan en ferias de empleo, ¿verdad? Que usted va y es ya más informar un ambiente, pero ya esto es una entrevista verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que vestir? ¿Qué no tenemos que usar? Sí. Nos situamos entonces en una entrevista formal. Ajá. He escuchado y he leído también por ahí que aconsejan que, a diferencia de algunos años atrás, uno puede ir un poquito más relajado al tema de la entrevista. Inclusive, hay alguna gente que sugiere averiguar cuál es la vestimenta de la empresa y uno vestirse similar, como para lograr un efecto de par, ¿verdad? De familiaridad. De sintonía, de familiaridad. Yo, desde mi perspectiva, aconsejo que entre más formal, mejor. ¿Por qué? Porque usted no puede asumir que va a lograr esa familiaridad con el tipo de vestimenta, número 1. Número 2, usted no puede asumir ni dar a entender que ya usted se siente ahí, parte de la organización, ¿verdad? Una entrevista es una primera impresión, porque para mí la primera impresión es el currículum. Entonces, en esa primera impresión, es mejor que sobra que no que falte. Nada cuesta ir un poquito más formal. Sí recomiendo en los varones, por ejemplo, no zapato abierto, no tenis,
la gente confunde el tema de que no me pueden discriminar por la apariencia con voy como si nada. Exacto. A la entrevista. Lo confunden. Entonces llegan sin cuidar aspectos mínimos, esenciales y básicos, como limpio o limpia, cabello. En lo personal, a mí me parece que uno debería ir con mangas, en el caso de las mujeres, a una entrevista. No necesariamente saco en los varones, ni traje entero, pero de repente un pantalón de vestir y una camisa genera mejor impacto que un pantalón estilo Dockers y una camisa tipo polo, ¿verdad? El impacto es distinto, la seriedad, la formalidad que usted le está proyectando a su entrevistador es distinto. Para las mujeres, a una entrevista de trabajo, para que usted se despreocupe de la falda y del vestido y se concentre en lo realmente importante, mejor vaya en pantalón. Mejor vaya en pantalón. No vaya a ser que de repente se incomode usted misma porque la falda se le subió, porque no pudo cruzar la pierna, porque en ese momento y pues dejó ver cosas que de repente no quería dejar ver, o un escote demasiado pronunciado, entonces pasan la mitad de la entrevista subiéndose el escote y pierden el foco, pierden la línea, pierden el foco, exactamente. También sugiero a la hora de una entrevista de trabajo no llevar, más si una persona utiliza mucho el lenguaje corporal y las manos, en el caso de una mujer, no llevar tanto accesorio que suene, ¿verdad? Durante toda la entrevista, porque eso la distrae a la persona y distrae al entrevistador también. La hora de la entrevista también tiene que ver con el tema de vestimenta y presentación. Yo sugiero llegar unos 15 minutos antes. ¿Y sabes por qué? Media hora antes le genera al entrevistador ansiedad. Claro. Porque es mucho tiempo antes y a veces le avisan a uno que la persona ya está ahí y uno no lo puede atender porque para eso tenía una hora de entrevista. También ansiedad para el que está esperando. Exactamente, pero 15 minutos antes te da tiempo suficiente para pedir el baño, para ir a revisarte y para revisar nariz, tan básico como eso. Revisar la nariz, revisar la cara, revisar el cabello, revisar que no venga con un chorrito de salsa de tomate o de mayonesa en la blusa y te da tiempo. Si no te da tiempo de limpiarlo, por lo menos se percató de que eso sucede y cuando usted entró a la entrevista se disculpa porque viene manchado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que son cosas básicas todavía de etiqueta que no deberían perderse en una entrevista de trabajo. Sobre documentos, ¿qué debo llevar yo a la entrevista? ¿O eso lo debo de solicitar al que me llama la primera vez? ¿Qué debo llevar? Generalmente cuando se necesita información adicional al currículum lo piden. Generalmente lo piden. Si no piden nada, yo no considero necesario preguntar si debo llevar algo, porque vuelvo y te repito, generalmente las empresas le dicen tiene que traer la cédula, tiene que traer, no sé, hoja de delincuencia que piden en algunos lados, etcétera. Yo lo que sugiero es ya no llevar papel a ninguna entrevista. Hay que cuidar el ambiente, número uno, y número dos, no hay que dar la imagen que estamos un poquito perdidos en el tiempo. Bueno, estamos en la era digital y llevar aquellas Biblias o 10 copias del currículum en realidad sale caro y es mejor comprar una llavecita malla, por ejemplo, y tener ahí la información del currículum, tener ahí cartas de recomendación si las tienen o si se las solicitan, tenerlas a digitales, tener ahí el tema de las referencias, tener ahí la hoja de delincuencia y los documentos, digamos, específicos para... Ojo con esa llave, que no hayan fotos, videos o cualquier otros temas que no tengan nada que ver con el tema de buscar trabajo. Eso debería ser para eso. Para eso. Y en el momento en que la persona en la entrevista le solicite la información, usted inclusive se va a ver bastante bien y bastante actualizado y bastante preparado en claro que sí, con mucho gusto aquí lo tengo. Si usted quiere se lo puedo dejar digital o si quiere lo puedo imprimir o se lo puedo mandar o como sea. Okay, perfecto. Bueno, para cerrar, Patricia, entonces recordemos por lo menos unos 5 tips de éxito para enfrentar una entrevista laboral. Ok, en resumen, yo sigo pensando en mi punto número 1 es ser honesto y transparente. Cuidar la línea gris entre controlar el nerviosismo y pasarme a excesiva confianza que me hace cometer errores. Hacer la tarea. Y hacer la tarea no es solo leer el sitio web. Hacer la tarea en realidad es investigar todo lo posible y con todos los actores distintos que podamos investigar.
Cuarto, conózcase bien y tenga bien claro cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus competencias, en donde usted es bueno. Recuerde que en lo que no es bueno hay que darle un poquito de vuelta en la entrevista y no maltratarse, ¿ok? Y 5, confíe, agradezca la entrevista. La gente generalmente asume que uno tiene la obligación de entrevistar, inclusive que tiene la obligación de entrevistarlo 3 horas si quisiera. Entonces yo creo que el tema de educación básica todavía sigue siendo agradable y a uno le deja muy buena imagen una persona que agradeció por el tiempo y por el espacio que uno dio en la entrevista. Perfecto, bueno, de esta manera terminamos esta transmisión en vivo. Esperamos que esta información les sea útil para su próxima entrevista de trabajo y los dejamos con más información acá en Mundo Empleo, la sección del periódico La República. Muchas gracias. Gracias.